Gracias, Señor, por una nueva jornada de aprendizaje, exponernos en su palabra, a fin de aprender, a fin de hacer mejor nuestro trabajo, para la gloria de Jesús. Gracias por el rico compañerismo que disfrutamos. Y oramos, Señor, su gracia en nuestras vidas, que el día de hoy sean nuevas oportunidades, aprendizaje, de edificación, crecimiento en el conocimiento de su palabra y en el compañerismo que nos es con el Señor Jesucristo. Y por ese nombre oramos. Amén. Amén. Well, good morning to each of you. Buenos días, hermanos, a cada uno de ustedes. Buenos días. Guten Morgen. Buenos días. Good morning. Доброе утро. Todo esto Русский, está Russian. en ruso ahora, en ruso. En ruso, porque Привет. uno se hacen los rusos acá. Привет. Buongiorno. Bueno, qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Italian, l'italiano. Italiano. Bonjour. Bonjour. French. Capisco un po' l'italiano. Hablo un poquito italiano. ¿Sabía que le traduzco italiano? Capisco un po' l'inglese, English. Hablo un poquito de inglés. Well, we are concentrating on the topic of preaching this week, Estamos concentrándonos en el tema de la predicación en esta semana, looking at 5 keys to effective preaching. viendo las 5 claves para una predicación efectiva. And looked at the first one last night, having to do with us as the preacher. Y la primera que vimos anoche es la primera clave es que algo que tiene que ver con nosotros como predicadores específicamente. But now we're going to move to start looking at the preaching itself. Pero ahora vamos a movernos para ver la predicación en sí. I'm certainly no expert in these things. Ciertamente, hermanos, no soy un experto en estas cosas. As I said last night, I'm still growing as a preacher. Como lo dije anoche, todavía estoy creciendo como predicador. But it's always good to review these things that we've been learning in the training center in the school. Pero siempre es bueno estar repasando estas cosas que hemos aprendido aquí en este instituto, ¿verdad? En el seminario, en el lugar de entrenamiento. In some ways, I'm taking the entire training program that you could get over several years and putting it in 1 week. En un sentido estoy tomando el entrenamiento que han recibido por 4 años y se los estoy reduciendo a una semana. So it's a lot of material in a short amount of time. Sé que es bastante material en un periodo corto de tiempo. So the next key on our list has to do with accuracy. La siguiente clave en nuestra lista tiene que ver con el ser preciso. We need to be accurate in how we handle the La text. precisión, tenemos que ser precisos en cómo nosotros vamos a manejar el texto. And we saw that last night in 2 Timothy chapter 2 verse 15. Vimos eso anoche en 2 Timoteo capítulo 2 verso 15. That we have to be accurate. Tenemos que ser precisos. And so that comes from doing proper exegesis of the text. Y esto viene al hacer una exégesis adecuada, apropiada del texto. And as you know, that's a word that just means to get out of the text what's there. Y sabemos que lo que quiere decir exégesis es extraer del texto lo que está ahí. So the opposite of that is eisegesis. Y lo opuesto a la exégesis es la eisegesis. Reading into the text what we would like it to say. Es decir, leer nosotros en el texto lo que nosotros quisiéramos que dijera el texto. What our traditions say. Lo que nuestra tradición dice, tal vez. What our culture might think. Lo que nuestra cultura puede pensar, tal vez. And that's one of our biggest problems is eisegesis. Ese es uno de nuestros más grandes problemas, la eisegesis. So I'm spending my whole life trying to get rid of eisegesis out of my life. Entonces paso toda mi vida tratando de quitarme la eisegesis de mi vida. So let's just quickly review the steps of the exegetical process. Entonces repasemos rápidamente los pasos del proceso exegético. One we mentioned last night, it's the necessity of prayer. El primero, lo recordamos anoche, la necesidad de orar. We pray a prayer of confession. Oramos y hacemos una oración de confesión. We pray to express our love for Christ. Oramos para expresar nuestro amor por Cristo. Like the psalmist expresses in Psalm 63. Como el salmista lo expresa en el Salmo 63. How much he loved the Lord. Cuánto amaba él al Señor. We express our dependence on the Lord. Expresamos nuestra dependencia del Señor.
We ask Him to open our eyes to understand the text. Le pedimos al Señor que abra nuestros ojos para que podamos entender el texto. We pray for strength to be able to apply what we're learning. Oramos por fortaleza para que podamos poder aplicar lo que estamos aprendiendo. And we pray about the sermon we're going to preach. Y oramos por el sermón que estamos por predicar. Not just on Sunday morning, but throughout the week we pray. No solamente el domingo por la mañana, sino que a lo largo de la semana oramos. Lord, use this sermon in the lives of the people. Señor, usa este sermón en la vida de las personas. We're praying for fruit, that God would bring forth fruit. Oramos que el Señor pueda traer fruto de este sermón. Next is the importance of reading the Scripture. Lo siguiente es la importancia de leer las Escrituras. That starts with constantly reading all of the Word of God. Esto comienza con estar leyendo de manera constante toda la palabra de Dios. In other words, not just reading the text that we're studying, En otras palabras, no solamente leer el texto que estamos estudiando, but we need to be familiar with all the great themes of Scripture. sino que tenemos que estar familiarizados con todos los temas de la Escritura. When we systematically read through the Bible, we get the big picture. Cuando leemos de manera sistemática toda la Biblia, nosotros tenemos el cuadro grande. That reminds me of something. We have 2 preaching services at our church. En nuestra iglesia nosotros tenemos 2 servicios de predicación. We have one on Sunday morning, and then we have another one on Wednesday nights. Tenemos uno el domingo por la mañana y tenemos otro servicio el miércoles por la noche. And so we've been expositing books in both services. En ambos servicios, tanto el domingo como el miércoles, hemos estado exponiendo libros de la Biblia. But just recently, we started something new on Wednesday nights. Y recientemente comenzamos algo nuevo los miércoles por la noche. And we're going through the entire Bible, Estamos yendo a través de toda la Biblia, book by book. libro por libro. So each Wednesday night, we do an overview, a summary of a different book. Así que cada miércoles por la noche estamos haciendo un resumen de cada libro. So we started with Genesis. Comenzamos con We're Génesis just moving through the y scriptures. nos estamos moviendo a lo largo de las Escrituras. Tomorrow night, I think one of our other pastors is teaching 1 Kings. Mañana uno de nuestros pastores va a estar enseñando Primero de Reyes. That's a wonderful thing to do for your people. Y esto es algo maravilloso que ustedes pueden hacer con su gente. And it's great for your own study as well. Es maravilloso también para su estudio personal. When you can, in 1 hour, get the entire summary of one book. Cuando en una hora usted puede dar el resumen completo de un libro And you see how it fits into the Word of God. y ver cómo calza dentro del contexto de la palabra de Dios. And you seal in your heart the great themes that are in that book. Y así usted sella en su corazón estos grandes temas que se encuentran en este libro. And so we have 3 pastors at our church, and we're sharing that responsibility. Entonces somos 3 pastores en la iglesia y estamos compartiendo esta responsabilidad. And so I had the privilege of doing the book of Joshua and the book of 1 Samuel. Tuve el privilegio de predicar el libro de Josué, primer libro de Samuel. But even when I listened to the other men preach, I learned so much. Pero incluso cuando escucho a los demás hermanos predicar, aprendo tanto. So getting the big picture of Scripture is also very important. Entonces, el poder tener este cuadro grande de la Biblia es sumamente importante. So have some sort of plan that you're following to systematically read through the Scriptures. Entonces, tengan un plan, hermanos, para poder estar leyendo de manera sistemática la Biblia. But definitely read the passage that you're studying. Pero definitivamente tienen que leer el pasaje que están estudiando. You read it as many times as you possibly can. Léala la mayor cantidad de veces posible. Even once you start your study of it, you find a time to pause and read through it again. Aún empezando su estudio, hermano, encuentre un tiempo para pausar y volver a leer. It may be a paragraph or just a verse. Puede ser un párrafo, puede ser un verso. But read the whole book also that it's in. Pero lea todo el libro, ¿verdad? Todo el libro en el que está ese párrafo, ese verso. I'm preaching through the book of John on Sunday mornings. Acuérdense que yo les dije que estaba predicando el libro de Juan los domingos So por la it's mañana. been helpful for me to read ahead frequently just to remind myself of what's coming. Y ha sido beneficioso para mí leer lo que está delante para recordarme lo que viene. So that's a very important part of the Es process. una parte importante del proceso. Sometimes we don't emphasize that much. Y muchas veces no enfatizamos esto lo suficiente. We just look at it maybe one time and then start studying. Lo vemos tal vez una vez el libro y justo comenzamos a estudiar y no lo vemos más. But you want that passage to become part of you. Pero queremos, hermanos, que este pasaje se convierta en parte de nosotros. You eat it and you breathe it. Lo comemos, lo respiramos But then we move on to start a more serious study of it, y luego nos movemos para comenzar un estudio más profundo de este. to start examining the passage. Para empezar a examinar el pasaje.
That starts with making observations. Y esto comienza con hacer observaciones. Cuando empezamos a examinar y estudiar el pasaje, observaciones. And you do this even while you're reading through it. Y hacemos esto incluso mientras estamos leyéndolo. Sometimes I just keep those in my mind mentally, what I observe. A veces las cosas que observo las guardo en mi mente. But sometimes I keep a little list and I write things down, what observations I'm making. En otras ocasiones las anoto en una lista, ¿verdad? ¿Qué observaciones estoy haciendo? You observe certain grammatical facts, Observamos algunos hechos gramaticales ahí, theological facts that are there. o algunos hechos teológicos que están ahí. It's amazing how many observations you can make just as you read the scripture and think about it. Es increíble cuántas observaciones podemos leer en lo que ver en lo que leemos la Biblia y meditamos en ella. So in your notes you have a whole list of the types of things that we observe. En sus notas ustedes tienen una lista de cosas que debemos observar. We look for issues related to the context that it's in. Vemos asuntos relacionados con el contexto en el que se encuentran. What are some certain themes that come out in this passage? ¿Cuáles son algunos temas que saltan a la luz en este pasaje? Maybe this passage is answering certain questions. Tal vez este pasaje está respondiendo algunas preguntas. And maybe there are some questions that it doesn't answer, but you have them now in your mind. Tal vez hay algunas preguntas que no responde, pero que están en nuestra mente ahora. Some statements are made that are very explicit. De repente hay algunas declaraciones que se hacen que son explícitas. You can make observations of what's just implied. Se pueden hacer observaciones tal vez de algo que está implícito. You'll notice things that statements that are or thoughts that are repeated in the passage. Pueden ver ustedes declaraciones que tal vez son repetidas, están repetidas en el pasaje. And very important, we definitely want to observe where the verbs are. Sin lugar a dudas, algo sumamente importante es ver dónde están los verbos, ver los verbos. And we need to know what tense are those verbs in. Ver qué tiempo verbal tienen estos verbos. And are they plural or singular? Son plural, está singular. The definite article and indefinite article, the and a, are very important. El artículo definido, el artículo indefinido, ¿verdad? El, la, un. Make a list of all the connecting words that are there. Haga una lista de todas las palabras que conectan, los conectores que vemos ahí. The conjunctions that are there. Por ejemplo, las conjunciones están ahí. Sometimes there are comparisons being made. Hay ocasiones donde ustedes van a ver comparaciones hechas. Sometimes there's a contrast being presented. O a veces van a ver contrastes presentados. I mentioned that last night to you. Anoche se los mencioné. From John chapter 10. De Juan capítulo 10. In the first 5 verses. Los primeros 5 versos. He's speaking in a metaphor. Está hablando de una metáfora ahí. And so the sheep compare to the people that we minister to. Las ovejas comparadas a las cuales nosotros ministramos. But there was a very important contrast in those verses. Pero había un contraste importante en esos versos. Between the true shepherd and the thieves. Entre el verdadero pastor y los ladrones. That's very important that we make those observations. Y es importantísimo que hagamos estas observaciones. Certain adjectives and adverbs that modify other words. Ciertos adjetivos, verbos que modifican las palabras. Sometimes there'll be a very important biblical word that's in that text. Hay ocasiones donde hay una palabra bíblica importante que está ahí en el texto. Notice the prepositional phrases. Noten la frase preposicional. And the clauses, some are dependent clauses and some we say are independent clauses because they make a complete statement. Miren las cláusulas, dependientes, independientes. Hay unas que son independientes porque ellas mismas dan una declaración. Is the passage just making statements or does it give a command? ¿Está dando el pasaje simple y sencillamente declaraciones o nos está dando algún mandato? The commands are there to exhort us to do something. Los mandatos están ahí para exhortarnos a hacer algo. Make a notation whether there's symbolic language or imagery in the text. Note si hay un lenguaje simbólico, hay imágenes ahí que salen en el texto. We need to understand who the original audience was. Tenemos que entender quién es la audiencia original. Is he writing to Jews or ¿Le Gentiles? está escribiendo a judíos? ¿Le está escribiendo a gentiles? Is it something that's being applied just to the nation of Israel as part of the Old Covenant? ¿Es algo que es aplicado solo a la nación de Israel como parte del antiguo pacto? What are the timeless principles that are possibly there? ¿Cuáles son los principios atemporales que están ahí en el texto? So all those kinds of things are what we try to observe in the text. Todas estas cosas son las que tratamos de observar en el texto. And if you really intentionally do that, Y si lo hacemos de manera intencional, you'll be amazed at how many observations you can make. vamos a quedar impresionados de cuántas observaciones se pueden hacer. So why are we doing all this work? Entonces, nuevamente, hermanos, ¿por qué estamos haciendo todo este trabajo? Because we want to understand
what God says. Que hacemos todo este trabajo porque queremos entender lo que Dios ha dicho. And we want to understand what God means by what He Y says. queremos entender lo que Dios significa con lo que nos ha dicho. That's one way to define expository preaching. Esta es una manera de definir la predicación expositiva. We're doing three things. Hacemos tres cosas. We're telling people what the text says. Le decimos a las personas qué dice el texto. We're telling it what it means by what it Le says. decimos a las personas qué significa el texto con lo que ha dicho. And then we're telling them how it applies to Y life. le decimos a las personas cómo se aplica a la vida. There's another way you can define those three parts of expository preaching. Hay otra manera para definir estas tres partes de la predicación expositiva. You can look at it this way. Lo podemos ver de esta manera. There's the exegesis that we do. Está la exégesis que nosotros hacemos, Then there's the exposition of what we give to the pero people. también está la exposición, es decir, lo que nosotros le entregamos a las personas. And then there's exhortation. We exhort them of how to apply it. Y luego está la exhortación, es decir, los exhortamos para que lo apliquen. So exegesis, Exégesis, exposition, exposición and exhort them to apply. y exhorte y aplique. Every sermon involves those elements. Cada sermón, hermanos, se compone de estos elementos. But as we make these observations, Y en lo que nosotros hacemos estas observaciones, this is the initial step of trying to interpret the passage correctly. este es el paso inicial para tratar de interpretar correctamente el texto. This part's very important. Esta parte es sumamente importante. In our observations, En nuestras observaciones, we want to find the main single point of the passage. nosotros queremos encontrar en nuestras observaciones el punto principal del pasaje. I'm not talking about the separate points of our sermon, No estoy hablando de los puntos separados de nuestro sermón, but every passage, sino que cada pasaje, whether it's a paragraph ya sea un párrafo or a book, or a verse, o un verso, is making a point, a single point. cada pasaje va a estar haciendo un punto principal, ¿verdad? Va a estar dándonos un punto. Unless we can identify that single point Y si no identificamos nosotros este punto, and be able to articulate it in some way, si no identificamos este punto y lo podemos articular de alguna manera, either in our minds or verbally, ya sea en nuestras mentes o verbalmente, in just one or two sentences, en una o dos oraciones, a menos que podamos hacer esto en una o dos oraciones, then we're not really ready to construct our sermon esto es yet. realmente, si no lo podemos identificar y verbalizar o poner en nuestra mente, no estamos listos para predicar nuestro sermón. Because the outline points Porque los puntos del bosquejo are supporting van a apoyar and related to that single point that we discovered. y van a estar relacionados con este punto que hemos nosotros descubierto. And there are times where I'm studying a passage for a sermon that I'm still struggling with that one issue. Hay tiempos donde yo estoy estudiando el pasaje para un sermón y tengo que pasar tiempo porque estoy luchando con este asunto. And I'm struggling with forming my outline for my sermon. Estoy luchando con formar el bosquejo para mi sermón. So I'll stop my study, Entonces paro mi estudio, go back and read it again, voy y lo vuelvo a leer and step back and try to see the big picture. y después de leerlo otra vez me hago hacia atrás para ver el cuadro grande. What's the one main thing the Apostle Paul is trying to say here? ¿Qué es el punto que el apóstol Pablo está tratando de indicar acá? If we miss that one single point, Hermanos, y si fallamos en ver este punto principal, then our outline and our sermon will fail at some level. entonces nuestro bosquejo y nuestro sermón va a fallar en algún punto. And we'll say more about that. Y vamos a decir más de esto. So that's the initial step of interpretation, is making observations. Entonces este es el paso inicial de la interpretación, el comenzar haciendo observaciones. But then we move on to do more focused investigation. Y luego nos movemos para hacer todavía una investigación más focalizada, más enfocada. And this is now sharpening our interpretation that we were considering from our observations. Y esto ahora va a pulir más nuestra interpretación que hemos empezado a través de la observación. So we're investigating key words, Entonces investigamos palabras clave. some of those words that we observed, Algunas de estas palabras que observamos, like the verbs como los or verbos, the modifying terms. los términos que modifican, We dig down deeper now empezamos a cavar más profundo en ellas. to look at the grammar involved. Empezamos a ver la gramática involucrada ahí. If there's some theological theme that has surfaced, Si hay un tema teológico que salta a la luz, now we're investigating that theological theme more deeply. ahora investigamos este tema teológico con mayor profundidad.
all the time while we're making our observations and our investigation, Todo el tiempo mientras estamos haciendo nuestras observaciones e investigaciones, we keep in mind the hermeneutical principles that we have learned. mantenemos, mientras hacemos la observación y la investigación, mantenemos en mente los principios hermenéuticos que hemos aprendido. Now, in a school like this, you study hermeneutics, En un instituto como este, hermanos, hemos estudiado hermenéutica. and that is such an important class. Y es una clase sumamente importante. There's a lot of controversy about hermeneutics today, Hay el día de hoy mucha controversia con respecto a la hermenéutica, of how to make proper de interpretations. cómo hacer una interpretación apropiada, adecuada. And so I just want to review just a summary of hermeneutics with you for a Entonces moment. quiero repasar, vamos a hacer un resumen de la hermenéutica aquí, hermanos. con I ustedes. just want to boil it down to these three principles that you have in your notes. Quiero reducirlo a estos tres principios que tienen en sus notas. We did an extensive study of this with the men at our church. Hicimos un estudio exhaustivo con los hombres en nuestra iglesia. And one of our other pastors did all the labor on that to put that together. Uno de los pastores de nuestra iglesia hizo todo este trabajo, ¿verdad? Y donde juntó todo este material para enseñarlo. So I'm stealing all his material right now to give it to you. Entonces ahora estoy robando todo su material para enseñárselos a ustedes. But just in case he's watching the live streaming, I want him to know that. Solo en caso de que el hermano esté observándonos por internet, ¿verdad? Que lo estoy diciendo. That I know this is his outline. Pero no, yo sé, este es su bosquejo, el bosquejo de él. So I'm giving him credit. Así que le estoy dando el crédito. So you have these in your notes. Esto lo tienen ustedes ahí en sus notas. Let's talk about these three. Hablemos acerca de estos tres. So all of hermeneutics, just boiling it down to these three principles. Fíjese, toda la clase de hermenéutica, toda la hermenéutica resumida en estos tres puntos. If you live by these three principles, you'll be doing well. Si ustedes viven estos tres principios, van a estar bien, hermano, van a vivir bien. Here's the first one. El primer punto, A very important principle. principio importantísimo, It's the single meaning of Scripture. el significado único de la Escritura. El What are- significado único de la Escritura. Whatever passage you're studying, ¿Cuál es el pasaje que estás estudiando? whether it's a paragraph or a verse, Ya sea un párrafo, ya sea un verso, it has only one legitimate meaning. tiene un párrafo, un verso, tiene solamente un significado. Estamos claros, ¿verdad? There are not multiple interpretations of a passage. No hay múltiples interpretaciones de un pasaje. There is only one legitimate interpretation. Solo hay una interpretación legítima del pasaje. So this is a foundational principle, Este es un principio base, hermano. that there is a such thing as right interpretation and wrong interpretation. Este principio existe algo que se llama la interpretación correcta y la interpretación incorrecta. It calls to mind some things that Jesus taught in the Sermon on the Mount. Y trae a colación algunas cosas que el Señor enseñó en el Sermón del Monte. You see this several times in Matthew chapter 5. Lo vemos bastantes veces en Mateo 5. He makes these two statements. Si recordamos, Jesús ahí en Mateo 5 hace estas declaraciones. You've heard that it was said, Oísteis que fue dicho, but I say. pero yo os digo. You remember that from Matthew chapter 5? Recordamos esto de Mateo 5. You've been taught this, Es decir, a ustedes se les ha enseñado esto, but this is what's right. pero esto es lo que es correcto. He is a model for us in proper Él interpretation. es un modelo para nosotros en la interpretación correcta. He was helping them to properly understand the Old Testament. Él les estaba ayudando a ellos a entender correctamente el Antiguo Testamento. In Jeremiah chapter 23, En Jeremías capítulo 23, verse 36, verso 36, there's this statement. está esta declaración. Let me find it. Jeremiah, what did I say? 23? 23, 36. 36. I hope they're the same. Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, Yeah. porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. There's a statement in there that you've perverted the words of the living God, something like that. Yes. Miren cómo declara, pues pervertisteis la palabra del Dios viviente. This has always been a problem. Este siempre ha sido un problema, ¿se fijan? People misinterpret words of God. Las personas mal interpretando
la palabra de Dios. And it's being done today still. Y esto se hace todavía el día de hoy, ¿no es cierto? There are a lot of Bible studies that follow this kind of format. Hay muchos estudios bíblicos incluso que siguen esta clase de formato. Maybe a small class, Tal vez hay una pequeña clase, Sunday school class, or a home class. tal vez una clase de escuela dominical o tal vez un estudio bíblico en casa. And someone reads the verse, Alguien viene, lee el verso and then the teacher asks that very famous y question. luego el que está dirigiendo, el maestro que está enseñando, hace esta pregunta famosa. What do you think it means? ¿Y qué significa esto? ¿Qué crees tú que significa esto? And so a person gives their interpretation. Entonces una persona viene y da su interpretación. The teacher says, "Oh, I like that." Y el maestro viene y dice, me encanta, me encanta, me encanta. How about you? What do you think it means? ¿Y a ti? ¿Tú qué crees que significa esto? And the person gives their La interpretation. persona ahora da su interpretación. Oh, I like that one too. That's good. Me encanta esa también. Esa es buena, esa es buena, esa es buena. And just go around the circle Y that así way. se yeah. continúa preguntando alrededor del círculo. When my wife and I first got married, Me acuerdo cuando mi esposo y yo nos acabamos de casar. we were excited to go to the young couples Bible study class. Estábamos emocionados de ir a esa clase de matrimonios jóvenes. And that's what they were doing. Y eso es justo lo que estaban haciendo en And esa they, clase. they were studying the book of Revelation. Estaban estudiando el libro de Apocalipsis. They came up with all kinds of interesting. Y ya se imaginan ustedes en el libro de Insights. Apocalipsis toda la clase de interpretaciones e ideas con las que estaba saliendo cada uno. But we have to understand that when we're looking at that passage Pero tenemos que entender que cuando estamos viendo nosotros ese pasaje, and we're investigating it, cuando estamos investigándolo, we want to find what is the actual one interpretation. cuando estamos estudiando, investigando el pasaje, queremos encontrar cuál es esa interpretación única. I know we're not perfect in that, Sé que no somos perfectos en esto, but when we have that perspective pero cuando tenemos nosotros esta perspectiva, and we do our exegesis, cuando hacemos nuestra exégesis, we will come to many, many right interpretations. vamos a llegar a muchas interpretaciones correctas. So we don't start with our traditions. Entonces acuérdense, no comenzamos nosotros con nuestras tradiciones. We don't start with what we think it says. No comenzamos con lo que nosotros pensamos que quiere decir. We do our study to make the interpretation. Comenzamos nuestro estudio, ¿verdad?, para encontrar la interpretación. Now, when I preach through books of the Bible, Cuando predico a lo largo del libro de la Biblia, I've heard so many sermons in life, he escuchado tantos sermones en la vida, and I've read through the Bible, he leído la Biblia and so I think I have an understanding of what a passage y means. creo entonces que tengo un entendimiento de lo que significa And el pasaje. there's even certain verses that I've pulled out of Scripture and I've used in counseling somebody. Incluso hay versos que yo he sacado de la Biblia y los he utilizado para aconsejar a alguien. And I thought I was using it correctly. Y yo pensaba que los estaba utilizando tal vez de manera correcta, fíjense. But as I was preaching through the book where that verse was found, Pero en lo que estaba predicando a través del libro a donde estaba ese verso, and I came to that passage, y llegué a ese pasaje and I studied it, y lo estudié and I investigated it, e hice una investigación del mismo, many times I've had to correct some things that I thought was right. muchas veces he tenido que corregir cosas que yo pensaba que estaban correctas. So we don't want to force a meaning on the text. Entonces no queremos forzar un significado en el texto. Now, that's not the same thing. Esto no es lo mismo a decir, Interpretation is not the same thing la interpretación no es lo mismo que, as implications and applications. la interpretación es lo mismo que implicaciones o las aplicaciones. There can be many applications, Hermanos, pueden haber muchas aplicaciones, estamos claros, ¿verdad? multiple implications. Pueden haber múltiples implicaciones. There may be many topics addressed in that passage, Pueden haber muchos temas que este pasaje toca, but there's still only one pero interpretation. solo hay una interpretación, ¿verdad? That is what we're investigating to try to find. Y esto es lo que estamos investigando para tratar de encontrar. The second principle, that's very general, El segundo principio, que es también general, is the intent of the author. es la intención del autor. We find the one interpretation Nosotros encontramos la interpretación, que es única, when we understand the original author's intention of the passage. cuando entendemos cuál era la intención original del autor de ese pasaje. We want to know the original author's intention Queremos entender cuál es la intención original del autor for that original audience para esa audiencia original in the original context. en ese contexto original.
and the original words that he used. y en las palabras originales que él usó. That only makes sense. Y eso tiene sentido. That the human author who communicated and wrote it, Que el autor humano, quien lo escribió y lo comunicó, that at the human level, ¿verdad? A nivel humano, ¿verdad? Estamos hablando. he's the one who determines that meaning. Él es el que determina a nivel humano, ¿verdad? Ese significado. He had an understanding when he wrote. Es decir, él tenía un entendimiento cuando escribió. That's very important to remember. Eso es importante recordarlo. That's why we deal with the context. Por eso lidiamos con el contexto. And that's why we look at the individual words that he chose to use. Por eso vemos las palabras que él escogió usar. I said that only makes sense, it's logical. Yo les dije que esto tiene sentido, esto es lógico. That's true about our communication today. Esto es cierto con respecto a nuestra comunicación el día de hoy. When you say something to someone, Cuando ustedes, por ejemplo, le dicen algo a alguien, or you write an email to someone, cuando ustedes escriben un correo a alguien o una carta a alguien, you had a meaning in mind for what you said. usted tenía algo en su mente, ¿verdad? Un significado en su mente cuando estaba escribiendo eso o estaba diciendo eso. And sometimes the person reading it misinterprets it. Hay ocasiones cuando la gente que lo escucha o lee lo que usted ha escrito lo malinterpreta, ¿sí o no? That can happen in verbal conversation. Eso sucede en una conversación verbal. It can happen between a husband and a wife. Eso puede pasar, una mala interpretación en la comunicación entre un esposo y una esposa. And so you say to your wife, that's not what I meant. Y usted le dice a su esposa, no amor, eso no es lo que yo te quería decir. Here's what I meant to say. Mira, esto es lo que yo te quería decir, esto es lo que significa lo que te dije. And sometimes we have to make a second effort to try to say it. Y a veces tenemos que hacer un segundo esfuerzo para decir las cosas, ¿verdad? Para que las pueda entender ella de una manera correcta. Because true communication has not happened until we understand the meaning. Porque la verdadera comunicación no se ha dado a menos que entendamos el significado. Now let me tell you what this does not mean. Ya les voy a decir ahora lo que no significa esto. We're not trying to read the minds of the authors. No estamos tratando de leer la mente de los autores. You know, we're not setting his words aside No estamos dejando sus palabras de lado and trying to psychoanalyze him. y tratar de psicoanalizar cuál es la mente de Pablo. No. We look at what he gave us, No, vemos lo que nos ha dicho, his words. sus palabras, lo que nos ha dado. It does not mean that we know everything he was thinking when he wrote it. No quiere decir que vamos a saber todo lo que él estaba pensando cuando escribió. That's true when you write an email Esto es lo mismo cuando escribimos un correo electrónico or a letter. o cuando escribimos una carta. Do people still write letters? Ah, ya, bueno. Emails? Text? Correo electrónico, mande un WhatsApp. Ahora sticker se manda. I write that text. I might have had much more on my mind that I did not say. ¿Verdad? Escribo el mensaje, pero tenía mucho más en mi mente de lo que simplemente sencillamente escribí. That's true of the human author. Esto es cierto con el autor humano también. I'm not trying to find all of that. No estoy tratando de encontrar todo lo que estaba en su mente. I want to find what he meant by what he said. Quiero encontrar qué fue lo que quiso decir con lo que escribió. We do look at some of the issues related to his culture and his background. Sí vemos asuntos relacionados con su cultura, su trasfondo. But this does not mean that we can reconstruct all those social factors. Pero eso no significa que vamos a reconstruir todos los factores sociales involucrados. We cannot reconstruct all the cultural factors of his day. No podemos reconstruir todos los factores culturales de su día. And much of that certainly influenced him. Y mucho de esto, los factores culturales y sociales, ciertamente le influenciaron. There's just one thing that is the priority. Pero hay una cosa, hermanos, no olvidemos que es la prioridad. The priority when it comes to discovering the author's intent. La prioridad cuando nosotros tratamos de buscar la intención del autor And that's what he wrote. es lo que él escribió. That's what we're given, Eso es lo que se nos dio and that's what we investigate. y eso es lo que investigamos nosotros. So there's only one right meaning, Entonces solo hay un significado correcto and that right meaning is the same meaning that the author had. y ese significado correcto es el significado que el autor tenía. There's another way to look at that. Hay otra manera como podemos verlo esto. What did the original audience understand? Que la otra manera como podemos ver esto es qué es lo que la audiencia original entendió. When they read those original words by Moses, Cuando ellos leyeron estas palabras escritas por Moisés, something he wrote in the Pentateuch, algo que él escribió en el Pentateuco, when they read that,
Cuando ellos leyeron esto, or they heard it read, cuando ellos lo escucharon al ser leído, they understood something. ellos entendieron algo, ¿sí o no? We want to know what that was. Queremos saber qué fue lo que ellos entendieron. Not what people today might think it means, No lo que las personas el día de hoy piensen o piensan que significa, but the original audience, sino lo que la audiencia original entendió. and therefore the intention of the original writer. Por lo tanto, es necesario que entendamos la intención del autor original. But there's another important principle here. Pero hay otro Thirdly, principio importante también acá, the inspiration of Scripture. es la inspiración de la Escritura. As we do in our investigation, we also remember that. En lo que hacemos nuestra investigación, tenemos que recordar esto. It was not just written by a human author. No solamente este texto fue escrito por un autor humano. Those words that author chose Esas palabras que ese autor escogió and the words he chose not to use, y las palabras que él escogió no utilizar también, all of that was under the oversight and the inspiration of the Holy Spirit. las palabras que escogió y las que escogió no usar estaban bajo la inspiración del Espíritu Santo. And the classic passage there is 2 Timothy chapter 3, Pasaje clásico, 2 Timoteo capítulo 3, 15 through 17, el 15 al 17, where it says the word of God is inspired. ¿verdad? Donde nos dice que la palabra de Dios es inspirada. And it literally means breathed out by God. Y literalmente, si recordamos, quiere decir ha sido exhalada por Dios. So the thoughts and the words that God had in his own eternal mind Entonces, los pensamientos, las palabras que Dios ha tenido en su mente eterna by his Spirit por su espíritu moved upon that human author se movió en ese autor humano to choose certain words, para que escogiera to put them in a certain order, y que las pusiera en cierto orden to leave out certain things, y dejar por fuera ciertas otras cosas, to write with a certain style, para que escribiera bajo cierto estilo, so that when that human author wrote, al punto que cuando ese autor humano escribe, he was writing the very words that God wanted him to write. estaba escribiendo las palabras que Dios mismo quiso que escribiera. Sometimes this is called the dual authorship of Scripture. Este es a veces llamado la autoría dual de la Biblia. It just means that one text of the Bible Significa que un texto de la Biblia was written entirely fue escrito totalmente, un texto de la Biblia fue escrito en su totalidad, by both God and man. tanto por Dios como por el hombre. There's an analogy there we can think of Hay una analogía ahí si nosotros nos ponemos a pensar to the living word, Christ. a la palabra viva, a Cristo, al verbo viviente. Was he God or was he man? ¿Era Cristo Dios o era Cristo hombre? And the answer is Y yes. la palabra es sí, 100% God, 100% Dios, 100% man. 100% hombre. So Christ was fully of divine origin and fully of human origin. Cristo de un origen totalmente divino, Cristo de un origen también humano. And we say the same thing about the written word. Y decimos lo mismo de la palabra escrita. Now, let me give a clarification. Y aquí quiero dar una clarificación. Saying that the scripture has a dual authorship El decir que la escritura tiene una autoría dual does not allow for a dual meaning. no significa que hay un significado dual o un significado doble. In other words, En otras palabras, the intention of the human author when he wrote la intención del autor humano cuando escribe is the same intention as the divine author that inspired him. es la misma intención del autor divino quien le inspiró. God's intended meaning and the author's intended meaning La intención del significado por parte de Dios y la intención del significado por parte del autor are identical son idénticos for that original audience. para esa audiencia original. So when we fully understand the human author's intention, Entonces cuando llegamos a entender la intención del autor humano, we also fully understand God's intention for that passage. entendemos la intención de Dios para ese pasaje, They're the same. porque son la misma intención. There's no deeper meaning, No hay un significado más profundo. no hidden meaning. No hay un significado escondido.
Maybe one extreme example of that. Tal vez un ejemplo extremo de esto. And this has been a big fad in the United States for a long Hermano, time. esto ha sido una moda en los Estados Unidos por mucho tiempo. I think it's in other parts of the world too. Creo que en otras partes del mundo también. It's Bible numbers. Los números en la Biblia, numerología. That there's hidden meanings in the numbers that are used in the Bible. Hay significados ocultos en los números que están en la Biblia. And people do all kinds of investigation of those Y numbers. entonces las personas empiezan a hacer investigaciones de los números. And they come up with all kinds of hidden meanings that are in the Bible. Y hay significados ocultos ahí en la Biblia a través de esos montón de números. No, there's not a hidden meaning. No hay un significado oculto, hermanos. There's no hidden meaning that's separate from what we discover when we discover the author's meaning. No hay un significado oculto o un significado que esté separado a lo que encontramos nosotros cuando encontramos el significado del autor. Our problem is Nuestro problema es we become spiritually dull of hearing. que nos volvemos lentos para oír, Because entumecidos. when we try to find the meaning, it's not just a mental exercise. Porque cuando tratamos de encontrar, hermanos, el significado, no solo es un ejercicio mental, It is a spiritual activity. es una actividad, recuerden, espiritual cuando tratamos de encontrar el significado. That's why we pray for the Spirit's help. Por eso es que oramos por la ayuda del Espíritu, Not to find a hidden meaning no para encontrar el significado oculto or some meaning that no one's ever heard o before. encontrar un significado que nadie nunca antes había escuchado. I hear that from the TV preachers in the United States. A veces escucho esto de los predicadores en la que salen en la televisión ahí en los Estados Unidos. Oh, God spoke to me Dios me habló and told me what this really means. y me dijo Dios lo que realmente significa esto. This incredible deep meaning that no one's ever found before. Este significado profundo que nadie había encontrado antes. There's a reason why no one's ever found it before. Hay una razón por la cual nadie lo había encontrado antes, It's not there. porque no está ahí. It's just something he dreamed up. Es algo que este hombre inventó, por eso no estaba ahí. So we pray for the Spirit's help. Entonces oramos por la ayuda del Espíritu. That's why confessing our sin is so important. Por eso el confesar nuestros pecados es importantísimo. When we become spiritually lazy Cuando nos volvemos espiritualmente perezosos, and we're nourishing some sin in our life, cuando de repente estamos alimentando tal vez algún pecado en nuestras vidas, we are spiritually dull. se llena nuestra mente, nuestro espíritu de un entumecimiento. There's a passage in Hebrews 5 that says that. En Hebreos 5 hay un pasaje, ¿verdad?, que nos recuerda esto. Has that thought in there. Hebrews 5 verse 11. Hebreos 5, verso 11. The author of Hebrews El autor de Hebreos says that there's much to say. comienza diciendo, tenemos mucho que decir acerca de esto. He tells them it's hard to explain what he wants to explain because they've become dull of hearing. Difícil de explicar lo que se les tiene que explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hebreos 5:11. It can happen to us as well. Y eso nos pasa a nosotros también. I mean, having a heart of unbelief ruins our ability to find the meaning of Scripture. Tener un corazón de incredulidad y una incredulidad estorba para que encontremos el significado del texto. Look at 1 Peter chapter 2. Miremos 1 de Pedro capítulo 2. 1 Peter chapter 2, 1 de Pedro capítulo 2. verses 1 and 2. Let's read that. 1 de Pedro capítulo 2, verso 1 y 2 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Look at those two verses together. Miren estos dos versos juntos, hermanos. The first verse is putting off sin. Lo primero dice, desechen el pecado. But the second verse is putting on something in its place. Pero el segundo verso nos dice que tenemos que ponernos algo en lugar de lo que desechamos. A longing for the Word of God. Es decir, un anhelo por la palabra, un deseo por la palabra de Dios. So there's an implication there. Hay una implicación ahí. If we are holding on to sin, Si nos estamos aferrando al pecado, we're not going to have this longing for the Word like we should. si nos estamos aferrando al pecado, no vamos a estar anhelando la palabra And we won't grow. y no vamos a crecer.
So it's very important that we confess our sin. Entonces es importante que confesemos nuestro pecado, That frees our conscience que libera nuestra conciencia, so we can go to the Word with a clear conscience para que podamos ir a la palabra con una conciencia limpia and do all this investigation. y hacer toda esta investigación. All of this is very important related to Y hermeneutics. todo esto es importante en lo que está relacionado con la hermenéutica. There is one unified hermeneutic that we apply to all of Scripture. Hay una sola hermenéutica unificada que aplicamos a toda la Escritura. No matter where we're studying in Scripture, Sin importar en qué lugar nos encontramos nosotros de la Biblia, our hermeneutics stay the same. nuestra hermenéutica va a permanecer igual, la misma. And be careful about something. Hermanos, y sean cuidadosos con algo. Some of the adjectives that are being put with the word hermeneutics today. Hay algunos adjetivos que están siendo puestos al lado de la palabra hermenéutica el día de hoy. Some would say they follow a redemptive hermeneutic Hay personas que dicen, no, yo sigo una hermenéutica redentora or a Christ-centered, Christocentric hermeneutic. o una hermenéutica cristocéntrica. We don't need any of those modifiers with the word. No necesitamos ningún modificador, hermanos, con esta palabra. It's just hermeneutics. Es simplemente hermenéutica. We apply simple but clear hermeneutical principles Aplicamos los principios simples, claros, hermenéuticos to get the one meaning of Scripture, para poder extraer el significado de la Escritura, the meaning that the author intended, el significado que el autor quiso dar, the meaning that the original audience understood, el significado que la audiencia original entendió, which is the same as the meaning that God intended. que es el mismo significado que Dios tenía como intención. Sometimes people say, yes, but when God inspired something in the Old Testament, Hay personas que dicen, sí, pero cuando Dios inspiró algo en el Antiguo Testamento, he knew what was coming. Él sabía lo que iba a venir. He knew already what he would inspire for the New Testament. Él sabía lo que iba a inspirar en el Nuevo Testamento. And so it's okay to go to the New Testament Entonces está bien ir al Nuevo Testamento, and find what we believe there encontrar lo que creemos ahí and force it on this Old Testament text to interpret it. y forzar lo que encontramos en el Nuevo Testamento, forzarlo en el Antiguo Testamento cuando interpretamos. Well, it is true that God knows everything, Hermano, es cierto, Dios sabe todo, but he didn't put everything in that Old Testament passage. pero no puso todo en ese pasaje del Antiguo Testamento. He put only what he wanted those original people to know. Él puso lo que la audiencia original tenía que saber. So we don't start with what we know about the whole Bible Entonces no comenzamos con lo que sabemos de toda la Biblia, ¿entienden? and force it on a particular text. Y así lo forzamos en un texto en particular. We start with that text. Empezamos con el texto. We want to tell our people what that text means. Queremos decirle a nuestra gente qué significa ese texto. And yes, after that, then it's possible Y sí, después de esto, es posible to remind our people recordarle a nuestra gente how there's going to be a fuller understanding of it in the future as Scripture progresses. cómo va a haber un entendimiento más grande, mayor en lo que la Escritura y la revelación va progresando. But that's not the same thing as finding the original meaning. Pero eso no es lo mismo que decir vamos a encontrar el significado original. Now, you have some implications of the inspiration of Scripture there. Tenemos implicaciones ahí de la autoría divina. That we can come to these conclusions Podemos llegar a estas conclusiones en la interpretación de la Biblia if we believe the Bible is inspired. si creemos que la Biblia es inspirada. We can conclude that the Bible has no error in it. Concluir que no hay error en la Biblia, la inerrancia, That's the inerrancy of Scripture. de la inerrancia de las Escrituras. Whatever God inspired that they wrote, Lo que Dios inspiró y que los autores escribieron, and I do understand that we do not possess the original manuscripts. y entiendo, hermanos, que nosotros no tenemos los manuscritos originales. There have been copies made that were passed down, Hubieron copias que se hicieron y se pasaron. and there's certain things we've had to be careful about some of those copies. Hay algunas cosas en las que nosotros hemos tenido que ser cuidadosos con respecto a estas copias, Because we don't have the actual original document. porque no tenemos el documento original. But we do say this, that in those original documents, Pero sí decimos esto, en los documentos originales, what they wrote had no error. lo que
se escribió en esos documentos originales no tenía error. And God, in His goodness to us, Y Dios en su bondad a nosotros, has protected those copies Dios en su bondad a nosotros ha protegido esas copias. in such a way that we can determine which are the ones that reflect the original Ha documents. protegido de tal manera las copias que nosotros podemos determinar cuáles de estas copias reflejan la copia original, So el that- escrito original. So that we can trust the translations that we have. Por lo tanto, podemos confiar en las traducciones que tenemos. Are there a few things that we're not sure about? Hay algunas cositas que tal vez podremos no estar tan seguros. Are there a few things that some of the translations word differently? Habrá algunas cositas que tal vez la traducción se hace de una manera diferente. Yes. Por supuesto. But they do not change any of the significant doctrines of the Bible. Pero porque hay algunas pequeñas diferencias, eso no cambia el significado de las doctrinas grandes de la Biblia. Everything God wants us to know, Todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos, He has protected for us Él lo ha protegido para nosotros in the Word of God that we en have. la palabra de Dios que nosotros tenemos frente. If it has no errors, Si no tiene errores, si es inerrante, then it is the final authority. entonces podemos decir con toda confianza que es la autoridad final la que tenemos frente a nosotros. So we must say as preachers that this is the final authority for what we believe. Por lo tanto, podemos decir como predicadores que esta es la autoridad final en lo que nosotros creemos. I'm not saying that I understand everything there, No estoy diciendo que entiendo todo lo que está acá, but whatever is there pero lo que se encuentra acá is the final authority. es la autoridad final. Here's another conclusion we can come to, Aquí hay otra conclusión después de ver esto a la que podemos llegar. what we call the unity or the harmony of Scripture. Y es lo que conocemos como la unidad o la armonía de las Escrituras. There are no contradictions in the Word of God. No hay contradicciones, hermanos, en la palabra de Dios. Now, people in the world love to say that there are. A las personas ahí en el mundo les encanta decir que la palabra de Dios se contradice. But if something appears to be a contradiction, Sin embargo, si hay algo que aparenta ser una contradicción, the problem is not in the text, si hay algo que aparenta ser una contradicción, el problema no está en el texto, the problem is in our understanding el of it. problema está en nuestro entendimiento. And we need to work harder to understand Y it. necesitamos trabajar más duro para entenderlo. All supposed contradictions Todas esas contradicciones supuestas can be reconciled pueden ser reconciliadas. because there is a unity of thought in the Bible. Porque hay una unidad de pensamiento en la Biblia. Even something that is said in the Old Testament Incluso algo dicho en el Antiguo Testamento. that is not as full in its presentation as what we might have in the New Testament. Algo dicho en el Antiguo Testamento que no está tal vez en su presentación total, ¿verdad? Total en su presentación como lo vemos en el Nuevo Testamento. That Old Testament passage is still inspired, Aún así, ese pasaje del Antiguo Testamento que no está It en su has presentación authority. total es inspirado, tiene autoridad and it is unified in harmony with whatever the New Testament does say. y está en armonía, es decir, unificado con todo lo que el Nuevo Testamento dice. There's another conclusion we can come to. Otra conclusión más a la que podemos llegar. The clarity of Scripture. Está la claridad de la Escritura. Scripture is clear Es decir, la Escritura, hermanos, es clara in what it says. en lo que dice. We can understand it Podemos entenderla if we do the work. si hacemos el trabajo. One more, two more. Dos más. The sufficiency of Scripture. Tenemos ahora la otra implicación, la suficiencia de las Escrituras. That's an important conclusion as well. Es una conclusión importantísima también. The Bible is sufficient La Biblia es suficiente in what it says en lo que dice for every subject that it addresses. para cada tema que toca. The Bible doesn't address every subject there is. Hermanos, la Biblia no toca todo tema cuanto existe. The Bible doesn't tell you how to fix your carburetor on your automobile. Por ejemplo, la Biblia no le enseña cómo arreglar el carburador de su carro. If your carburetor doesn't work, Si no trabaja el carburador de su carro, don't go to the Bible. por favor, no vaya a la Biblia. Look in the concordance to try to find some No, help. vamos a ir a la concordancia para ver carburador. It's not there. No va a estar ahí. Hay algunos que lo buscan. If your arm is broken, Hermano, si usted se you need to quiebra el brazo, set that bone correctly. ¿verdad? Para poder poner ese hueso en su lugar otra vez, Don't run to the Bible. no vaya a la Biblia, Go see a doctor. vaya al médico, ¿verdad? Doesn't even have to be a Christian doctor. Ni siquiera tiene que ser un médico cristiano, As long as he knows what he's doing, it's okay. ¿verdad? Con tal de que sepa lo que está haciendo, vaya donde ese hombre. But for everything the Bible does address, Pero para cada cosa que sí dice la Biblia,
Everything we need to live, to know, to live a life that pleases God. ¿Verdad? Todo lo que es necesario para vivir una vida que agrada a Dios. Everything we need to know to have a successful marriage. Todo lo que necesitamos para tener un matrimonio exitoso. Everything we need to know about the church. Todo lo que necesitamos saber con respecto a la iglesia. Everything we need to know about how to live our daily lives that honor God. Todo lo que necesitamos saber para vivir nuestras vidas diarias de manera que honren a Dios. How to think about everything that's going on in the world. Cómo pensar con respecto a todo lo que está pasando en el mundo. Everything we need for life and godliness. Todo con respecto a la vida y la piedad. Is found in our relationship with the living word. Es encontrado todo lo necesario para la vida y piedad, encontrado en nuestra relación con el verbo viviente, la palabra viviente, And in the teaching of the written word that he gave y us. en la enseñanza de la palabra escrita que nos ha dejado. That's very important for counseling people. Esto es importantísimo en la consejería. I don't need to go learn the principles of psychology. No necesito ir a los principios de la psicología. I need to help them know what God says. Necesito ayudarles a que puedan ver lo que Dios dice. Here is where their life has gone astray. Aquí es cuando sus vidas se desvían. And here's what the Bible calls it. Esto es lo que la Biblia le llama a este desvío. And here's the answer that the Bible Y gives. esta es la respuesta a lo que Dios dice como respuesta a este desvío. The last one is just the mystery of Scripture. Y lo último, hermanos, es el misterio de las Escrituras. By that we just mean that there's a power about it that is not human. Cuando hablamos nosotros de misterio, no es que es algo misterioso. Lo que estamos diciendo es que hay un poder ahí en la Escritura que nosotros no lo entendemos. It's not a normal book. No es un libro normal, ¿sí o no? It's not a normal kind of magazine that we might read, a sports magazine. No es como una revista ahí de deportes, ¿verdad? No es nada igual, nada comparado. There's a mystery about it because of the power that it contains. Hay un misterio alrededor de esto porque hay un poder que contiene la Biblia. Because of the God who's behind it. Por el Dios que está detrás de ella. I don't know why God chose to put what he put in the Scripture. No sé por qué Dios escogió poner lo que él puso aquí en la Escritura. There's some things I wish he had said. Hay algunas cosas que me hubiera gustado que Dios hubiera dicho. At least I think I do. O por lo menos yo pienso que me hubiera gustado, ¿verdad? Yeah. Why did he not make this topic more clear? ¿Por qué no dejó este tema más claro, por ejemplo? But then I remember Pero después recuerdo he gave us exactly what we need. que él nos ha dado exactamente lo que nosotros necesitamos. I don't need that other information. No necesito entonces esa otra información que yo quisiera que hubiera dado. So it reminds me of Deuteronomy 29, verse 29. Me recuerda Deuteronomio 29:29. It says, the secret things belong to the Lord. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. I mean, he knows more than we know. Él sabe más de lo que nosotros sabemos, hermano. He knows more than what's in the Bible. Él sabe más de lo que está en la Biblia. But he chose to reveal particular information to us. Pero él escogió revelar información particular, específica a nosotros. And so that's what that verse also says. Y esto es lo que este verso nos dice. The secret things belong to the Lord. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, The things revealed belong to us. mas las reveladas son para nosotros. Well, these are the things revealed in the Bible. Estas son las cosas reveladas, su Biblia. And so we read it, Así que la leemos, we make observations about it, hacemos observaciones de ella, we investigate it, investigamos la palabra, we study it la estudiamos in order to find the meaning that's there. para poder encontrar el significado que está ahí. Be very careful about the Old Testament. Sean cuidadosos con el Antiguo Testamento, hermanos. The tendency to bring New Testament thought into the Old Testament La tendencia de traer pensamientos del Nuevo Testamento sobre el Antiguo, instead of trying to determine what did the original audience understand. en vez de tratar de entender qué fue lo que la audiencia original realmente entendió. They did not have the New Testament. Acuérdense que la audiencia original no tenía el Nuevo Testamento. It doesn't mean that I can't make some connections in my sermon, No significa que no pueda hacer conexiones con mi sermón. but step number 1, Pero paso número 1, don't start with your systematic theology, no comience con su teología sistemática. and then go force that on something in the Old Y Testament. luego vaya y
fórcelo sobre el Antiguo Testamento. So that leads to just this last section here before we take our break. Esto nos deja nuestra última sección antes de ir a nuestro descanso. It's the implications of the conclusions about the fact that there's a human author. ¿Cuáles son las implicaciones de la autoría humana? The fact that there's a divine author led those other conclusions we just went through. El hecho de que hubo un autor divino nos llevó a las conclusiones que acabamos de ver. The fact that there's a human author leads us to these conclusions. Pero el hecho de que hay un autor humano nos lleva a estas conclusiones. That I must deal with the grammar. Tengo que lidiar con estas. It's not enough to just say, Lord, just show me what this means. No solamente yo voy a venir y decir, Dios, muéstrame lo que significa. And expect some sort of mystical thing to happen to you. Muéstrame lo que significa y de repente una escarcha cae del cielo para traer el significado. No. And suddenly in the pulpit, De repente el domingo en el púlpito, a light shines down from ¿verdad? heaven. Una luz ahí lleva y nos ilumina. And you go into a trance. Y en ese momento entramos en un And you trance. start saying all this stuff from Y God. empezamos a decir todas esas palabras que Dios quiso. And then when it's over, Y de repente cuando termina, what happened? ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Qué pasó acá? Uy, ¿qué pasó acá? Man, God spoke to us today. Uy, Dios nos habló el día de hoy, hermanos. No, He spoke to us in here No. Dios nos habla acá, through a human author. a través de este autor humano. And so that has some implications for Y us. esto tiene implicaciones para nosotros. And that's where the work comes in. Ahí es donde viene el trabajo, hermanos. You have this in your notes. Y esto lo tienen en sus notas. We look at issues related to translation. Vemos asuntos que tienen que ver con la traducción. This was written in Hebrew, Esto fue escrito en hebreo, and now it's being translated into Spanish. ahora es traducido al español. Okay, we have to analyze that. Entonces tenemos que analizar esto. And sometimes you come to a conclusion that there's a little more accurate way to have translated that. Hay ocasiones donde llegamos a la conclusión de que no, esto tal vez puede ser traducido de una manera más exacta que como lo tenemos nosotros. There's issues of grammar, Hay asuntos de gramática, the words themselves. ¿verdad? Las palabras mismas. I mean, when I use a particular word Cuando yo- in a conversation with someone, Cuando yo uso una palabra en particular en una conversación con una persona, they need to know what's the meaning of that word. ellos tienen que saber cuál es el significado de esta palabra. And then syntax is important. Luego tenemos la sintaxis, que es importantísima. That's how all the words go together to form phrases and clauses. Es decir, cómo las palabras se juntan para formar frases, cláusulas. We analyze the literary genre. Analizamos el género literario. Some of the scripture is written in narrative form. Sabemos que una parte de la escritura está escrita en narrativa, It's a story that's being told. una historia que nos es contada. And some parts of that story, Hay partes incluso de esta historia it's just for the purpose of moving the story along. que es con el propósito de simple y sencillamente continuar la historia. You know, when Jesus finished, he went up the hill to Jerusalem. Cuando Jesús terminó, subió a Jerusalén. Up the hill. Subió. Oh, what's the hidden meaning of that? Up the hill. It's some ¿Qué deep quiere meaning decir? Es que that subió. sometimes in our lives Aquí hay we un significado find these great challenges that are profundo before us. donde These tenemos- hills, these mountains that are there. encontramos que tenemos que subir unos And montes. Jesus went up the hill. Los montes son los And problemas. He'll y give Jesús- us the strength to go up our hills. Jesús subió ese monte, así que nos va a dar la fuerza para subir los montes. That was good. I'm going to write that down. No, buenísimo. I gotta Además, preach veo that. veo que algunos lo están anotando para el Preach domingo. that when I get No, home. hombre, Wow. haga eso. Borra eso. Did you see Juan that Trejo, light come borralo. down right there? No, hermano. No, hombre, borren eso, por favor, hermano. No. Yeah. What's the meaning of that? He went up the hill. ¿Cuál es el significado que subió el monte? That this part was lower than that part. No, you know? el significado cuando dice que That's subió, all. adivine cuál es. It's just part que of the story. subió, ese es el significado. Subió nada más, subió. Don't spend a lot of time on it. No pase tiempo y diga que subió. Keep that in mind with narrative. Téngalo en mente ahí con la narrativa específicamente, ¿verdad? A parable is different than that. Una parábola diferente. A parable is a particular form of communication that the original speaker chose. La parábola es una forma particular de comunicación que el que estaba hablando, ¿verdad?, escogió utilizar en ese momento. Jesus loved to teach in parables A Jesús le encantaba enseñar en parábolas, and accomplished two things. ¿verdad? Y con eso lograba dos cosas. It made some truth clear for some people, Aclaraba una verdad para algunas personas, and it made it more difficult for other people. ¿verdad? Pero a la vez que aclaraba la verdad para unas personas, lo hacía difícil que lo entendieran
otros. But parables, Las parábolas, generally, de manera general, make one point. las parábolas tienen un punto. And some of what's there, Y hay algunos elementos de lo que está ahí. it's just a color commentary for the story. De los elementos que están ahí, simple y sencillamente es para ponerle color a la historia. No hay un significado escondido en cada elemento de la parábola. Prophecy is another form of writing. Profecía, otra forma de escritura. In the New Testament, much of the epistles are written in didactic form. En el Nuevo Testamento, muchas de las epístolas están escritas de una manera didáctica. It's teaching, instruction. Enseñanza, instrucción. So Paul writes that way. ¿Verdad? Pablo escribe de esta manera. I mean, Paul's letters are God's gift to expositors. ¿Verdad? Las cartas de Pablo son un regalo de Dios a los expositores. We love to evaluate and analyze Paul's letters. Nos encanta analizar y evaluar las cartas de Pablo. He's so systematic in how he writes. Pablo es tan sistemático en la manera como escribe. And boy, then you get to 1 Peter Y luego llegamos a Primera de Pedro, or 1 John. Primera de Juan. That's hard to outline and hard to put it all together in a sermon Y es sometimes. difícil muchas veces bosquejar y ponerlo en un sermón cuando vamos a estas cartas. Paul's pretty easy ¿Verdad? sometimes. Pablo muchas veces es fácil para bosquejar y But ponerlo. all those different forms come into how we interpret it. Estas formas diferentes entonces vienen en la manera como nosotros lo interpretamos. We need to notice that he uses figures of speech, Necesi- just like we do. Necesitamos ver cómo utiliza figuras de lenguaje, así como nosotros las utilizamos. People who know me at my church know that I love analogies. Las personas en mi iglesia saben que a mí me encantan las analogías. I use analogies a lot when I'm counseling people Yo utilizo analogías bastante cuando estoy aconsejando personas, because it helps illustrate the truth in some way. porque ayuda a ilustrar la verdad de alguna manera. There's all kinds of figures of speech like that in the Bible. Entonces hay toda esta figura de lenguaje en la Biblia. So we need to recognize those and know how they're used. Entonces tenemos que reconocerlas, ver cómo son utilizadas. The context of the passage is important. El contexto del pasaje es importante también. That's because there's a human author. Y la razón de esto es porque hay un autor humano. There's a flow of thought in his own mind as he puts this book together. Hay un flujo de pensamiento en su mente cuando está escribiendo este libro. And we need to see how this passage fits into that flow of Y thought. tenemos que ver cómo este pasaje calza dentro de este flujo de pensamiento. So we do need to understand some level of his history, of when he lived. Entonces sí necesitamos entender algún grado de la historia de cuando él vivió The culture of his day. o la cultura de su día. I mean, when I write something, I'm influenced by that. Cuando yo escribo algo, hermano, yo estoy influenciado sin lugar a dudas por todo esto. Sometimes the geography is important. A veces la geografía es importante también. But the last thing on your list is the main thing I want to mention. Y lo último en su lista es lo principal que quiero yo que ustedes tengan. And for some people, this is a hard thing to accept. Para algunas personas esto es lo difícil de aceptar. And that is the principle of antecedent theology, theology that comes before. Y esto es el principio de la teología que viene antes, la teología que está antes de esto, el antecedente. In other words, when Hosea wrote, Como cuando Oseas escribió, por ejemplo. he had access to some of the Word of God. Él tuvo acceso a parte de la palabra de Dios. What part of the Word of God did he have? ¿Qué parte de la palabra de Dios tenía Oseas? The part that had already been written. La parte que ya había sido escrita. He had the Pentateuch by Moses. Tenía el Pentateuco de Moisés. He had certain of the prophets. Tenía algunos de los profetas, Oseas. He was familiar with those. Estaba familiarizado con estos And escritos. so when he would write, Entonces cuando él escribió, he might very well include some of those thoughts from a previous book él pudo incluir algunos pensamientos del libro previo. or something about his theology O algo de su teología. that was shaped by what he had that came before him. Su teología que fue moldeada por lo que él tenía. What he did not have Ahora, lo que él no tenía was Paul's letters. eran los escritos paulinos. That was some theology that came after his writing. Esa fue teología que vino después de sus escritos. And sometimes that's where we get in trouble. Y muchas veces aquí es a donde nosotros nos encontramos en problemas. Because we do have the completed canon. Porque nosotros sí tenemos el canon completo, ¿verdad? We know what's coming. Nosotros sabemos lo que viene. And it's real easy when we're struggling with an Old Testament Y passage muchas veces es fácil para nosotros cuando estamos lidiando con un pasaje en el Antiguo Testamento. to let our theology Muchas veces de manera fácil nosotros dejamos que nuestra teología, influence our interpretation of that passage. dejamos que nuestra teología influencie la interpretación
de nuestro pasaje. So we don't go forward and bring it back. Entonces no vamos hacia adelante y traemos las cosas hacia atrás. We take what's there in the passage, Tomamos lo que está ahí en el pasaje and it can be important to understand what came before. y es importante saber lo que vino antes de ese pasaje. Some of the promises made to David, some of the promises made to Abraham, Algunas promesas hechas a David, algunas promesas hechas a Abraham. that this author would have understood. Este autor hubiera entendido. And he's alluding to some of those things. Está haciendo alusión a algunas de estas cosas. He's not alluding to something about what Jesus is going to say to the church. No está haciendo alusión a algo que Jesús iba a decir a la iglesia, But what he is alluding to, I need to know. sino a lo que está haciendo alusión, eso necesito yo And saber. then once I settle that, what the original audience understands, Y una vez que dejo establecido lo que la audiencia original debió entender, and I made a proper interpretation una vez que hago la interpretación apropiada of that passage de ese pasaje, in that context, en ese contexto, in the day that it was written, en el día que fue escrito, and communicate it to my people clearly, this is what he meant, y lo comunico a mis personas claramente, esto es lo que quiso decir, and this is what the original audience understood, y esto es lo que la audiencia original entendió, then yes, I may do this. entonces puedo hacer esto hasta que lo haya hecho lo anterior. I say, let's take a step back just for a moment. Y puedo decirles ahora, miren, hagámonos para atrás por un momento. Do you see how this doctrine that he teaches there ¿Ven cómo esta doctrina que él enseñó acá, supports what we believe that Paul says over here? cómo esta doctrina que él enseñó acá apoya lo que nosotros creemos en los escritos de Pablo acá? Because when Paul taught that, Porque cuando Pablo enseñó esto, he did have access to all the Old Testament. sí tuvo acceso a todo el Antiguo Testamento He's drawing upon all of that. y está edificando sobre esto. And so here's how this doctrine feeds the bigger understanding of this theology that we have. Y así es como esta doctrina alimenta esta teología. It's one thing to be able to look forward with our people, Una cosa es el poder arrancar de acá y ver hacia adelante con nuestra gente, but don't take what's forward and read it backwards. pero into no the tomen text. lo que está adelante y traten de forzarlo en lo que está atrás. Okay, so there's a whole 3 years of hermeneutics right there in Hermanos, one morning. 3 años de hermenéutica en una sola sesión de la mañana, ¿verdad? Así que vayan a pagarle ahí a... Look how much time and money you've saved just by Miren being here cuánto today. tiempo y dinero se ahorraron, hermanos. Aquí ya lo siento por Melvin. Siento, hermano. No te van a llegar alumnos. Professors are getting nervous back there. wait, no, they still have to take my class. Melvin ahí se está There's limpiando more el to sudor. say. No, tranquilo, hermano, tranquilo. I agree with that. Hay más todavía que decir, hay más que decir. Let's take our break. Vamos a tomar un descanso About ahorita. 20 minutes, I think. 20 minutos, hermanos. Oh man. Thank you.